Hermanos, otra vez, Dios los bendiga. Bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. A los que nos acompañan por video en internet también, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Nos da gusto que estén aquí con nosotros. Hoy empezamos una serie nueva sobre el Evangelio de Marcos. Empezando hoy y en las semanas y los meses que siguen, vamos a estar repasando el libro, versículo por versículo, sección por sección. Todos los 16 capítulos. Pero hermanos, esto es un estudio que yo he estado orando y preparando y orando. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué mensaje tienes para esta iglesia? Y bueno, meses para atrás me lo hizo muy claro. Y entonces esto es un resultado de mucha oración, de mucha preparación. Y hermanos, en verdad hay mucho en este libro. Es algo de gran bendición. Y espero que ustedes también puedan tomar esa jornada aquí, todos con nosotros. Y les animo que si se pierden una semana por cualquier razón, entonces que esa semana que no pudo estar aquí en casa, que escuchen el video por internet, que lo vean para que entonces no se pierdan nada de lo que Dios nos quiere compartir a través de su palabra. Y así también guarden sus notas. Al final del libro van a tener todo el libro de Marcos predicado, y van a haber estudiado, leído, y van a tener todo ahí juntito. Guarden sus boletines, guarden sus notas, para entonces tener eso, para volver a poder a compartirlo con otros, con sus hijos, con otros seres queridos. Entonces hoy vamos a ver la introducción al libro de Marcos. Vamos a ver lo que está dentro de este libro, un resumen pero súper corto. Son 16 capítulos. No vamos a repasar ningún pasaje en específico, pero vamos a ver el trasfondo de Marcos. Vamos a hacer unos temas generales y unas lecciones que podemos aprender de la vida de Marcos y uno de los temas que están ahí. Entonces empezamos con el trasfondo de Marcos. ¿Quién es Marcos, el autor de este evangelio? Marcos es un discípulo, está vivo en la presencia de Dios, ¿verdad? Él es un discípulo de Cristo Jesús en la iglesia primitiva. Y él seguía y trabajaba mucho con Pablo y con Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Según Pablo, en Hechos 15, vemos que Pablo tuvo una pelea, un desacuerdo, un conflicto entre Pablo y Marcos. Estaban en un viaje misionero juntos en Hechos capítulo 13. Se puso un poco difícil y Marcos abandonó a Pablo y se regresó a Jerusalén. Y entonces cuando Pablo va a volver a otro viaje misionero, Marcos quiere ir de nuevo. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Ya me fallaste una vez, hasta aquí llegamos. Pablo tomaba muy en serio sus misiones, sus viajes misioneros. Y él quería gente que se iba a comprometer hasta el fin. Él dijo, yo no quiero a Marcos. Pero es interesante porque unos años después, cuando leemos, busquen en sus Biblias 2 de Timoteo capítulo 4, para que entiendan un poco de la vida de este hombre. Después de un tiempo, de unos años, parece que la percepción de Pablo hacia Marcos había cambiado. 2 de Timoteo 4, versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Este es el Lucas que escribió el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos que en Hechos, Pablo dice, Marcos no es útil. Pero pasa tiempo, unos 10 años más o menos, y ahora aquí, al final de la vida de Pablo, dice, ahora Marcos sí es útil. Algo pasó en ese tiempo, ¿no? Algo sucedió, parece que Marcos se creció en su fe o se mostró fiel, perseveró, no sabemos exactamente, pero obviamente vemos el resultado aquí. Y obviamente también Pablo lo perdonó. Y también en Filemón capítulo 1 vemos que Pablo dice de Marcos que él es mi
colaborador en el Evangelio. Pero vemos, aunque Marcos era una persona confiable, no perfecto, pero confiable, vemos que él no era un apóstol. Era un discípulo, un seguidor de Cristo, pero él no era uno de los 12 apóstoles. Él no caminó con Jesús directamente, él simplemente era un discípulo que andaba con los apóstoles. Ahora, Marcos escribió este libro alrededor del año 65, en el primer siglo. Y eso fue en Roma. La historia o la tradición, según los pastores del primer siglo, segundo siglo que han escrito, y tenemos sus sermones, sus diarios, sus escrituras, nos dicen que Marcos estaba con Pedro en Roma y él estaba ahí cuando Pedro fue martirizado, cuando él murió por su fe, fue crucificado. Y la tradición, según la iglesia, es que fue crucificado de boca abajo porque él no quería morir como su Señor Jesús. Pero Marcos estaba con él. Y vemos que él no abandonó a Pedro en ese tiempo, en ese momento. Y fue durante ese tiempo en Roma que Marcos escribió el Evangelio de Marcos. Ahora, no sabemos exactamente si fue antes de que Pedro murió o después, pero fue en ese tiempo. Y lo que escriben es que la gente le pide a Marcos, escribe lo que Pedro ha predicado, escribe las enseñanzas de Pedro, el apóstol de Jesús, para que tengamos eso, para alimentarnos y recordarnos de las verdades de Jesús. Y él lo hizo. Y entonces un pastor que escribe en el segundo siglo dice que Marcos es el intérprete de Pedro. Y entonces cuando leemos el libro de Marcos, estamos leyendo más el Evangelio de Pedro que Marcos escribió. Lo que él escuchó a Pedro predicar, lo que escuchaba a Pedro enseñar, Marcos lo escribió. Y él fue el intérprete de las enseñanzas del apóstol Pedro, quien era el discípulo o el apóstol de Jesucristo. Interesante, ¿quién sabía eso? Bueno, ahora lo saben. Ahora es interesante cómo el libro de Marcos está organizado. El libro de Marcos es el más corto de los otros evangelios. Está escrito más como un relato oral, como una historia que se debe de leer y la gente simplemente escucha. La verdad es que en el primer siglo, en el segundo siglo, la mayoría de las personas no podían leer. Aun si había muchas copias de Biblias que no podían leer. Dicen que en general solamente 10% de la población podía leer. En las ciudades principales tal vez 15, tal vez 20% podían leer. Entonces aun si habían varias copias del Nuevo Testamento, la mayoría no lo podían leer. Entonces, ¿qué hacían? Y el pastor que sí podía leer, o el anciano, tenía la carta, tenía el Evangelio de Marcos y él la leía y los otros simplemente escuchaban. Y entonces vemos que Marcos lo escribió en una manera que es muy bueno para sentar y escucharlo ser leído. Si tienen su teléfono, lo pueden poner, pueden bajar la Biblia en gratis y pueden poner que se la lea. Escuchen el libro de Marcos, es como una buena historia. Y bueno, por eso también esta serie se llama Una historia acerca de Jesús, porque así lo escribió Marcos. El estilo y el nivel de escribir de este evangelio también es simple. Y muchos dirán tan simple que ni se debe considerar como literatura. No está organizado también cronológicamente. Si uno lee el libro de Marcos, sí hay un poco de cronología, pero no es como Mateo o Lucas, que hicieron entrevistas y pusieron todo en orden como sucedió. Marcos es más como tomó todas las cosas que sucedió en la vida de Jesús según las enseñanzas de Pedro y las organizó de una manera que relata la historia de Jesús. Entonces uno no puede usar el libro de Marcos
para tener una cronológica de la vida de Jesús o de lo que hizo sus discípulos. Y unos están pensando, oye, pues pastor, nos está desanimando con esa información. Pensamos que esta es la palabra de Dios y es confiable. Y entonces si no está en orden cronológicamente, quizás hay errores. No. Dios en su poder y sabiduría nos ha dado 4 evangelios. Y cada evangelio tiene el mismo enfoque: Jesucristo. Y así como un evento, digamos, si uno ve un accidente y está en una intersección, y digamos que hay 4 personas en cada esquina de esa intersección, y los 4 ven el mismo accidente, los 4 van a compartir de la misma cosa, el mismo evento, de una perspectiva que un poco distinto, porque lo vieron de manera diferente. ¿Es eso bueno o malo? Bueno, es bueno. Porque ahora podemos coger las 4 perspectivas de las 4 esquinas, de los 4 individuos y tener un retrato más completo de lo que en verdad sucedió. Y una persona que es más analítica te lo va a decir, sucedió así, sí, así. La otra persona que le gusta contar historias, mira, el sol salió y estaba un pajarito cantando y vi el carro venir y te cuenta una historia. Y no es analítico, es una historia, un cuento, pero el mismo evento. Y gracias a Dios por la diversidad de los 4 evangelios, porque todos somos diferentes y Dios quiere alcanzar a todo el mundo, no solamente un tipo de pensar, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Y ahora, ¿por qué tomo tiempo yo de explicar esto? Porque yo creo que Dios nos ha dado a todos un cerebro. Y todos tenemos la capacidad de aprender, entender y pensar. Porque somos hechos en la imagen de Dios. Y yo creo que todos aquí vamos a encontrarnos de vez en cuando con gente que tienen preguntas. Y hay gente que van a leer la Biblia no para entenderla, pero para buscar errores. Y nos vamos a encontrar con personas que van a decir, pues el libro de Marcos no es confiable porque no está en la orden cronológica. No podemos confiar. Y ahora ustedes saben qué pueden hacer. Sí, ya lo sabía, pero aquí está la razón. Tiene que entender por qué Dios lo ha permitido así. Y ahora ustedes pueden defender su fe un poco mejor. ¿Qué les parece? ¿Amén? Amén. Ahora, aunque no está organizada cronológicamente, sí está organizada como por geografía. Está como en 3 partes. Ahora, porque es como un cuento, un relato, no se puede organizar el libro de Marcos, en secciones muy bonitas, en cajitas. Y diferentes autores, diferentes teólogos van a decir es 2 partes, es 3 partes, es 4 partes. Pero yo veo que hay como 3 regiones principales, 3 partes donde Jesús está obrando. En el principio empezamos en Galilea, en las regiones gentiles, parte del norte de Israel. Y habla de Jesús en Galilea, en Decápolis, en las áreas gentiles también. Luego cambia. Cuando llegamos al capítulo 8, casi a la mitad del libro de Marcos, cuando Pedro confiesa a Jesús como el Mesías, ahí empieza Jesús una jornada para Jerusalén. Y después relata Marcos en 2-3 capítulos todas las historias y parábolas, enseñanzas que él tiene mientras él lleva a sus discípulos a Jerusalén para morir. Y la tercera parte es la Semana Santa, donde Marcos dedica varios capítulos, del capítulo hasta el 16, los últimos 5 o 6 capítulos, sobre la Semana Santa. Y esa es la última parte, ahí termina el drama de Marcos. Por estas razones y otras, el libro de Marcos ha sido considerado como el menor de los evangelios. El nivel de escribir era simple, era el más corto, no estaba organizado cronológicamente y entonces era como el hermanito pequeñito que nadie quería jugar con él.
Pero todo eso cambió en el siglo XIX hasta hoy en día. ¿Por qué? Tradicionalmente, el libro de Marcos era el segundo evangelio escrito. El primer evangelio que fue escrito era Mateo. Luego Marcos escribió. Y por siglos eso era aceptado por el testimonio de los pastores, de los padres de la iglesia en el primer y segundo siglo. Pero después, unos que son muy inteligentes y estudiando la palabra de Dios, empezaron a escribir y a decir que no. Marcos fue escrito primero y Mateo usó a Marcos como un bosquejo. Y entonces cuando empezaron a decir eso, wow, vamos a ver si es verdad. Y hubo mucho interés en el libro de Marcos desde ese entonces. Y muchos teólogos creen ahora que Marcos fue escrito primero y después Mateo. Ahora, ¿por qué es eso importante de saber? Bueno, tenemos que decidir a quién vamos a escuchar. A los teólogos del siglo XIX y XX que están estudiando lo que pasó 1800, 1900 años antemano, o los que escribieron en el primer y segundo siglo, los que hablaron con el apóstol Juan y escribieron lo que él dijo, que estaba ahí, estuvo con Jesús. Hermanos, les debo decir esto, la iglesia de Cristo Jesús es una iglesia mundial. Y dentro de la iglesia de Cristo Jesús tenemos muchos hermanos y hermanas, tienen fe en Cristo Jesús, tienen el Espíritu Santo, bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pensamos muy diferente. Para la honra y gloria de Dios. Gloria a Dios que no somos todos igual. Y tenemos que entender que hay gente que van a pensar diferente que nosotros, y está bien. No vamos a nosotros a preocuparnos por eso. Pero en mi convicción, lo que su pastor cree es esto. ¿Por qué cambiar la historia? ¿Por qué decir de lo que la iglesia ha aceptado como verdad según el testimonio del primer siglo, segundo siglo? Ahora vamos a decir somos más inteligentes y no es al revés. Porque si uno dice que Marcos fue escrito primero, ahora cambia como uno lee Mateo. Y después como uno lee a Marcos. Sí importa, pero a la misma vez nuestra vida diaria, si uno está leyendo su Biblia, no creo que está pensando, Marcos fue escrito primero o segundo. Pero otra vez les digo eso porque yo me he encontrado con gente en la calle que me hacen preguntas así. Y si ustedes ahora se encuentran en la calle, pueden defender su fe. Pero bueno, vamos a dejar el trasfondo y llegar a temas generales. Temas que Marcos cubre en su evangelio. Primero es, ¿quién es Jesús? Y vemos dos respuestas principales. Primero, que Él es el Hijo del Hombre. Y eso habla de Jesús ser un ser humano. Que Él es un hombre con carne, con huesos, con sangre. Y Jesús tiene emociones, sentimientos. A Él las cosas le frustran. Él se enoja, Él se ríe, Él celebra. Pero también como un ser humano, Jesús también tiene limitaciones. Creemos que Él es un ser humano, ¿no? El verbo se hizo carne. Y como ser humano, Él sí tiene limitaciones. Y vamos a ver unos ejemplos de eso cuando empezamos a leer Marcos. Pero también vemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque Él es 100% hombre, Él también es 100% Dios. Y este Dios tiene autoridad divina. Y Él hace cosas que solamente el Hijo de Dios pudiera hacer. Y también vemos que la identidad de Jesús, un tema muy importante, quizás el más importante, que es Jesús como el Hijo de Dios, es el siervo que sufre.
Los apóstoles estaban esperando un Mesías que los iba a sacar de sus problemas políticos, que los iba a dar libertad del imperio romano, que iba a ser un Mesías que les iba a llevar a la batalla, a la guerra y les iba a dar victoria. Y estaban pensando como nosotros pensamos con la política y los presidentes hoy en día. Va a venir, va a poner un presidente cristiano y va a arreglar todo. Bueno, eso no era el plan de Dios. El plan de Dios es que el Mesías iba a ser un siervo que sufre. Y por eso los apóstoles no pueden entender cuando Jesús hablaba de que iba a ser el matado. No podían entender un Mesías que sufría. La cosa interesante de Marcos, que a mí me gusta mucho, es que Marcos, como ven ahí, él se enfoca más en lo que Jesús hace en vez de lo que dice. Nosotros conocemos a Jesús no tanto por sus enseñanzas, aunque sí hay enseñanzas, la vamos a ver, pero él se enfoca más en lo que Jesús hace, sus acciones. Jesús es un hombre de acción y uno conoce su identidad como hijo de hombre, como hijo de Dios, por lo que él hace. Es muy importante, porque uno puede enseñar cosas buenas, pero si no las vive, no las practica, ¿quién lo va a escuchar? Nadie quiere seguir un hipócrita. Y Jesús era un hombre de acción. Enseñaba, pero más que todo lo vivía y lo mostraba. Y otro tema muy grande en Marcos es el discipulado. La pregunta es, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para los 12? ¿Qué significa eso para los que están escuchando y no son judíos, pero son gentiles? Vemos mucho el tema de la fe. Vemos mucho el contraste entre los que están de adentro y los que están afuera. Los que están adentro del círculo de Jesús y los que están fuera del círculo de Jesús. Los que están siguiendo a Jesús de corazón y los que simplemente están interesados. Y vemos también el tema del proceso del crecimiento. Que el entendimiento de los apóstoles fue un entendimiento que vino lentamente. Él les decía, les mostraba, hasta que él se frustraba con sus discípulos, porque el entendimiento vino lentamente. Y vemos que seguir a Jesús es una jornada personal, pero si uno se mantiene fiel, llegará a donde Dios quiere que estemos. El versículo clave de Marcos, si lo buscan en sus Biblias, es Marcos capítulo 10, versículo 45. Aquí Jesús les está explicando qué tipo de Mesías Él iba a ser. Y dice Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces eso es el libro de Marcos. Es una historia acerca de Jesús, de cómo este Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a rescatar, vino a servir. Vino a darnos un modelo, un ejemplo de lo que es ser un hijo y una hija de Dios. Entonces, no queremos terminar simplemente con información. Queremos sacar unas lecciones espirituales, bíblicas, para nosotros llevar a la casa y poner en práctica. ¿Qué les parece? La primera lección es esta. Aun si uno no empieza bien, puede terminar bien. ¿Recuerda la vida de Marcos? Que él fue en un viaje misionero y a la mitad se regresó para casa. Él no pudo terminar y se luego rechazado por Pablo porque no es un hombre confiable. ¿Qué si la vida de Marcos hubiera terminado ahí? ¿Qué si Marcos hubiera desanimado y dijo, no hombre, Pablo el apóstol y ya no me quiere? No hombre, ¿sabe qué? Voy a dejar la iglesia porque él me trató mal. Pero los ojos de Marco no estaban en el hombre.
ni el gran apóstol Pablo. ¿Estaba en quién? En Cristo. Y aunque él fue rechazado por quizás unos hombres más como Cristo, él siguió adelante. Y él no dejó un error definir su futuro. Después, como vimos, de unos 10 años, vemos que el testimonio de Pablo acerca de Marcos cambia, es lo opuesto, es positivo, honra a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa lección? Vamos a nosotros poner mano a la obra. Es un día nuevo por la misericordia de Dios. No importa lo que hemos hecho en el pasado, no vamos a enfocarnos en los errores, no vamos a enfocarnos en las faltas. Sí, vamos a arrepentirnos, vamos a confesar ese pecado, pero empecemos de nuevo hoy. No vamos a dejar que los errores del pasado nos dictan quiénes somos hoy. La pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Nuestros errores o somos una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Somos culpables? Sí, pero también somos perdonados en Cristo Jesús. Y aunque hemos hecho muchos errores y vamos a hacer muchos más en el futuro, si los ojos mantenemos en Cristo y perseveramos, vamos a tener un nuevo comienzo hoy. Busquen en sus Biblias Lamentaciones, el Antiguo Testamento. Les quiero leer una palabra de aliento. ¿Se recuerdan que Israel fue derrotado por Babilonia? Y el profeta Jeremías está lamentando sobre lo que ha pasado, y por eso el libro se llama Lamentaciones. Y aún dentro de las lamentaciones encontramos esperanza. Lamentaciones capítulo 3, vamos a leer en versículo. Yo creo escribir la cita incorrectamente porque estoy leyendo aquí y no es lo que yo quería leer. Pero es el versículo que habla de la fidelidad de Dios, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso. Bueno, el punto es este, mis hermanos. En Cristo tenemos una nueva esperanza cada día. Si lo buscamos a Él de corazón, nos arrepentimos del mal, nos arrepentimos de los errores, Él nos perdona. Y Él nos da una nueva oportunidad. Hermanos, qué bendición. No hay nadie así. Aún en el trabajo, si uno hace un error, lo escriben y lo ponen en su récord. Te perdono, pero no me olvido. Dios no es así. Dios, hermanos, entiendan el amor de Dios. Que Él es tan bueno, tan fiel a nosotros, que si venimos a Él, Dios, la regué. Le dijo, está bien, hijo, está bien, hija. ¿Sabes qué? Vamos para adelante. ¿Qué te parece? Ahí vemos el ejemplo en el libro de Marcos, que este hombre que no pudo terminar su viaje misionero, pudo escribir un evangelio que ahora nos guía y es luz, y es la palabra de Dios. Una segunda lección: no ser educado no te impide ser usado. Muchos piensan, pues yo no soy como el pastor o tal persona que tiene más educación, preparación para evangelizar, para predicar, para enseñar. Yo no puedo, yo no tengo la preparación. Marcos ha sido menospreciado por los hombres porque es un nivel académico bajo. Y el hombre por muchos años ha menospreciado el libro con ese título. Pero ¿qué dice Dios? Esta es mi palabra. Nunca se va a desaparecer. Es para siempre. Ningún punto se va a desaparecer. Ahora piensen en eso.
¿Qué dice Dios? En 1 Corintios 1:27, se los voy a leer. 1 Corintios 1:27 dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Dios escoge cosas simples para hacer transformaciones grandes. Dios usa cosas que parecen ser necias para lograr cosas sabias. Para que nadie se jacte, para que toda honra y gloria sea ¿de quién? De Dios. Usa lo que tienes para la obra de Dios. Y deje que Dios haga la multiplicación. Si el crecimiento del reino de Dios dependería de nosotros, ya hubiera terminado en el primer siglo. La obra de Dios no depende de nosotros. ¿De quién depende? De Dios. Y si tú tienes el Espíritu Santo, Dios te quiere usar. Pero es que no tengo eso, me falta lo otro. Dios te hizo únicamente. Y Dios te quiere usar así como estás. ¿Debemos de crecer y mejorar? Claro, todos. ¿Quién se quiere quedar igual hoy y no saber más que ayer? ¿Quién no quiere mejorar y aprenderse las cosas mejor y avanzar? Claro, todos. Pero hoy ahí, ¿cómo estás? Dios te quiere usar. Y si nos enfocamos más en Él y menos en nosotros, no va a haber problema. ¿Se recuerda el mensaje de la semana pasada? Tenemos una petición grande ante Dios. Es como una montaña que no se puede mover. Una de las soluciones para pedir cosas grandes es comparar nuestra petición con Dios. Y lo más que vemos a Dios, nos enfocamos en Dios, en quien Él es, el Todopoderoso, el Creador de todo lo que es. Empezamos a ver qué tan grande es Dios. ¿Qué pasa a la petición? No, hombre, es una cosita pequeñita, es nada. Bueno, para nosotros es igual, como individuos, como personas. Nos miramos nosotros mismos, pensamos, ay, yo no puedo. Ay, Dios, ¿por qué se enfoca en mí? ¿Qué diferencia puedo hacer yo en la iglesia, o en compartir con otros, o evangelizar, o enseñar? Bueno, si te enfocas en ti mismo, sí, mejor vete. Vas a lograr nada en tu poder. Lograremos nada si nos enfocamos en nosotros. Pero si enfocamos en Dios y en su poder y vivimos en el Espíritu Santo y obramos a través de su voluntad, en su gracia, ¿qué va a pasar? Oh, vamos a ver multiplicación de 100%, de 100 veces más. Porque ¿quién da el crecimiento? Dios. ¿Quién nos ha dado la semilla? Dios. Y cuando empezamos a decir o a pensar, no va a suceder. Ay, ¿qué diferencia puedo hacer yo? Eso es una bandera roja que se debe prender en tu mente, porque ya estás pensando más en ti mismo o ti misma que en Dios. ¿Cómo la ven? Amén. Amén. Todo lo puedo en Cristo. No hay nada difícil para Dios. Y la tercera lección es esta. Es importante conocer las historias bíblicas. ¿Ok? Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Sí, también con las citas. Debemos de meditar en la palabra de Dios para que haga transformación en nuestras vidas, en nuestros hijos. Necesitamos esas cosas. Pero también es importante conocer las historias. Por eso estamos leyendo la Biblia en un año, para conocer las historias bíblicas, porque a veces cuando nos recordamos las historias podemos evangelizar. Mira, déjame contarte una historia de lo que Dios hizo en tal persona, en tal lugar, en tal situación. Una manera de evangelizar es de contar la historia de la creación hasta la cruz, contando historias. Tentemos de recordar las verdades de Dios a través de las historias. ¿A quién no le gusta escuchar una buena historia?
Bueno, cuenta la historia de Cristo. Cuenta sus historias. Dile a tu compañero de trabajo, ¿sabe qué? Leí esta buena historia. ¿Cuál? De cuando Pedro fue caminando y su sombra sanaba a las personas. ¿Qué historia es esa? Déjame contarte. Fácil. Si conocen las historias. En las historias cobramos ánimo y podemos animar y enseñar a otros a través de las historias. Mis hijos están memorizando versículos. Debemos de todos estar memorizando versículos. Cuando nos llamamos de la palabra de Dios, no pecamos contra Dios. Pero cuando recordamos las historias, nos ayuda a recordar las verdades también. Y así como las historias funcionan para niños, también funcionan para adultos. Porque a mí me gusta una buena historia. Aprende las historias bíblicas y compártelas con otros. Apréndelas, compártelas. Así como Marcos, él nos está contando una historia acerca de Jesús. Y vamos a ver qué vamos a aprender de esa historia que Marcos nos cuenta. De eso se trata esta serie. Una historia sobre Jesús. Vamos a recordar esta historia de Jesús. Vamos a ver todas las cosas que suceden en esta historia para aprender más de Jesús, quién Él es, qué significa ser un discípulo de Jesús y cómo Dios nos quiere usar para alcanzar a otros para su gloria. ¿Qué les parece? Amén. Pues de pie, vamos a orar. Yo no voy a dar una invitación formal esta tarde, pero sí quiero orar. Si usted siente que Dios ha hablado en su corazón, por favor, me pueden buscar después del servicio. Pero ahí donde están, ustedes pueden orar a su Dios y decirle exactamente lo que está en su corazón. Él te está escuchando. Padre Santo, gracias por el testimonio de Marcos. Gracias, Señor, que podemos ver que aunque él no fue un hombre perfecto y él no empezó bien, vemos que él sí terminó bien. Vemos, Señor, que los resultados de nuestras obras y nuestros esfuerzos no dependen de nosotros, pero todo depende de ti. Gracias por esta historia acerca de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos prepares a una hora en las semanas y los meses que vienen para recibir las verdades que tú tienes para nosotros. Padre Santo, ayúdanos a confiar en ti y a poner nuestras manos a la obra y no mirar a la izquierda o a la derecha, no mirarnos a nosotros mismos, pero sino a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Padre Santo, si hay alguien aquí hoy que no te conoce, te pido que tú le abras sus ojos y que puedan ver que necesitan a Cristo, que Él es el siervo que sufrió en la cruz por nuestros pecados y que Él lo hizo para salvarnos a nosotros, para hacer el sacrificio perfecto. Y aunque es de una manera extraña y quizás no lo entendamos al principio, si nos arrepentimos del pecado y aceptamos a Cristo Jesús por fe como Señor y Salvador, seremos salvos. Gracias por eso. Gracias por Marcos, Señor. Gracias por tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.